En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos, bendiciones a los que nos visualizan. Gracias por vernos por estos medios de internet, en la cual, pues, se nos han acreditado de poder compartir con ustedes o a través por las redes sociales estas bonitas enseñanzas, en la cual los hermanos protestantes no les gusta ni les va a gustar. Pero aquí estamos siempre como soldado de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Y siempre vamos a estar. Queremos compartir siempre. La finalidad es evangelizar y ser evangelizado. Predicar y ser predicado. Pero para esto necesitamos que nos apoyen compartiendo el enlace, suscribiéndose. Pueden buscarnos en el canal de YouTube como Toro Junior Apologista Católico. Y por Facebook, pues Torito Junior Apologista Católico y José Antonio López Montano. Así que bienvenidos, vamos a dar esta bonita enseñanzas en la que nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido poder explicar esta sana doctrina, estas sanas enseñanzas, por lo cual debemos de estar siempre activo como soldado de Cristo, siempre estar pendiente en estas transmisiones. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué acciones debo de tomar? ¿Qué no? ¿Quién puede predicar la verdad? ¿Quién no la predica la verdad? Y de esa manera, pues, mi decisión es seguir donde está la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y eterno Dios, damos gracias, Señor, por habernos permitido este día y poder compartir con nuestros hermanos y poder compartir hacia mi vida palabra verdadera que tú has puesto para que todos nosotros nos den a conocer. Ya que tú eres el maestro que tenemos excepcional para poder enseñarnos como alumnos que somos nosotros, recibir tu verdad y después compartirlas hacia los demás hermanos. A ti, oh Señor, te damos las gracias, la honra y la gloria, todo el poder, toda la adoración. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos, bienvenidos, compartan el enlace, suscríbanse, ¿verdad?, a nuestro canal de YouTube, Toro Junior Apologista Católico, y por las redes sociales, Facebook y también en TikTok. De esa manera, pues, voy a dar unas citas, los verdaderos ministros de Cristo. Pero también por el otro lado están los falsos ministros de Cristo. Entonces hay dos tipos de ministros. Uno que le sirve a Cristo. Otro dice servirle a Cristo. Pero en realidad no es verdad. La realidad es que ellos se ponen el título de servidores del bien o servidores de Cristo. Los protestantes se molestan conmigo por una razón. Porque les digo, esto es negro, esto es blanco, es blanco. Y los protestantes dicen, no, este está diciendo mentira, está tergiversando los colores. Donde el blanco es negro y el negro es blanco. Fácil, como a ellos les enseñaron así, entonces eso mismos van a aprender. Y lo que ellos aprenden, entonces ellos mismos sí van a enseñar. Pero ¿cómo hacemos nosotros ante esta magnitud de ignorancia? A mí me han autorizado, como cristiano evangélico, como católico que soy, presentar las dos cosas. ¿Dónde está la verdad y a dónde está la mentira? Y el problema de los protestantes que tienen, que se enojan conmigo porque yo les digo que ellos están en la mentira y se lo muestro con capítulos y versículos. Solamente que los protestantes son tercos. Ellos no quieren darle brazo a torcer porque ellos dicen que están bien ahí donde están mal. No lo digo yo, lo dice la Biblia. A ver, vamos a empezar con estas palabras. Vamos a reflexionar. ¿Hace cuánto vino Jesucristo? ¿Hace cuántos miles de años? Estamos hablando de 2000 más de años, ¿no?
Pues me imagino que así debe de tener una iglesia. Hay una iglesia que tenga la misma edad que Jesucristo. ¿Cómo se llama esa iglesia? Católica. Cuando Jesucristo quiso fundar su iglesia, entonces tomó una idea: fundarla para siempre. Y aquí van a venir muchas sectas diciendo que es la iglesia de Cristo, pero esa no es la de Cristo. La de Cristo es la que Él fundó. ¿Cuántos años llevan los protestantes? Les quedan 3 días. 4 días, el 31 de octubre, van a celebrar la fecha de la Reforma Protestante. 31 de octubre. ¿Qué será que esa misma fecha celebran la Reforma Protestante? ¿Por qué no fue otro día? Hagamos un análisis. ¿Por qué no el 29 ni el 30? ¿Por qué el 31? ¿Por qué no el primero? Entonces, esas iglesias que le llaman no son iglesias, son sectas. Al estar en esa secta, se celebra el 31 de octubre, el día de las brujitas y brujitos. ¿Por qué será que ese día se celebra? ¿Y ese día es día? Si se celebran los satánicos, celebran ese día. ¿Y quién celebra ese día la Reforma Protestante? Satánico. ¿Les parece poco yo estar en cualquier secta? Testigos de Jehová, Mormón, Adventista, Los del Mundo, Bautista, Bautista Nueva. Bueno, ustedes ya conocían más de 100.000 sectas. ¿Estarán adorando a Dios? Bueno, sí, el diablo es Dios. Es padre de toda mentira. Y ese Dios es el que celebra ese día, ¿no? El diablo. Y nosotros los cristianos evangélicos, los católicos, celebramos a Dios todos los días. No hay ni un día, no hay ni una fecha que no se celebre el día a Dios. Más el día que se acerca, como dice Hebreos 10, 22, 23, 24 y 25. Ese día es el que se acerca, estamos hablando del domingo, del primer día de la semana, día de resurrección. Por eso, tanto en San Marcos capítulo 3, versículo 13, dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Significa de que nadie había fundado ni una iglesia. Pero es que, dicen los protestantes, la iglesia nuestra viene de Jehová, viene desde Dios. Pues déjeme decirle que lo están engañando, porque antes no existía una iglesia, existía una congregación, pero no era iglesia. Y esa congregación es un pueblo de Dios, es una nación. Y esa nación adquirida por Dios no era iglesia. Cuando Cristo vino a la tierra a fundar su iglesia. ¿Y qué es lo que él hizo? Pues llamar a lo que él quiso. ¿Ven que nadie se autonombró aquí? No, es lo que él quiso. Por ese motivo, como Cristo lo llamó, a eso se le llama fundar. Ejemplo claro: yo quiero formar un equipo de fútbol. Pues el fundador no son los equipos, el fundador soy yo, una persona. En este caso, Jesucristo fundó una iglesia, él es el fundador, pues él va a llamar a los que él quiere. Eso se llama fundar. Que haya una persona que diga: voy a hacer esto porque esto es lo que yo quiero. Como quien dice: quiero formar una familia. La familia no va a formar ni va a fundar una familia, sino el papá o la mamá que decide tener una familia. Ejemplo claro. Otro ejemplo: yo quiero hacer mi casa, pero ¿qué hay que hacer? Fundar las bases.
Ejemplo claro, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Pues el que lo va a empezar a hacer su casa, va a empezar a poner las bases, van las columnas. Ejemplo claro, ¿no? ¿Quién fundó entonces esa casa? El dueño. Ahora, ¿quién fundó la iglesia? El dueño. ¿Quién es? Cristo. O sea, son formas de que cualquier persona logre captar y entender que fundar es llamar a los que él quiere. En castellano, ¿han visto los protestantes cómo fundan su secta? ¿Quién lo nombró a él? Él mismo. Pero él va a venir y le va a poner las manos a otro. Eso se llama fundar. Él va a fundar su propia iglesia. Mientras que Jesucristo fundó la de él y él los llamó para que estuvieran con él. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Así instituyó a 12. ¿Cómo empezó Jesucristo? Con 12. Y los 12 no se autonombraron sí solo. Cristo los llamó. Sino que me diga un protestante que lo que dice la palabra de Dios es mentira. Pero ahí no estaba él. Ahí no estaba él. Está la iglesia que Cristo fundó. Y cuando Cristo fundó su iglesia, así instituyó a los 12 y los llamó también apóstoles. ¿Cómo los llamó? Apóstoles. Otros no. Otros se autonombran y se proclaman ellos mismos, agarrando Efesios 4:11. Yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy maestro, soy profeta, yo soy pastor. ¿Cuántos pastores sinvergüenza no salen allí con la Biblia debajo del brazo gritando, somos pastores, ministro de Cristo? Mentira. Eso es un disfraz. Eso es robarse un título que no les corresponde. Eso es decirle a la gente engaño. Y dicen a la gente, nosotros somos los pastores que Cristo nos llamó. No, así no es. Cristo llamó a lo que Él quiso. A ellos no. A ellos nadie los ha llamado. Ellos mismos se autonombran. Ellos mismos se proclaman. Ellos mismos se autonombran lo que son. Agarran Efesios 4:11. Fundan una casa, un templo, lo alquilan. Y ya es iglesia cristiana evangélica. Cristo no fundó muchas. Fundó una iglesia. Y si Cristo fundó una iglesia, ¿cómo me explica un protestante que esa es la de Cristo? ¿Cuántos años lleva esa iglesia de Cristo? 2000 años. 2000 años. 2000 años lleva la iglesia de él. Pero la de este protestante no lleva 2000 años. Esta la acaba de fundar él. Y se proclamó él así, de la nada. Pero la gente que no sabe dice, ese es el pastor de Cristo. No, tengamos mucho cuidado con aquellos que fundan una secta y le llaman Iglesia Cristiana Evangélica. Tenemos cuidado. Porque si usted no está adorando a Dios en la iglesia de Cristo, en una secta está adorando a otro Dios. No pueden haber dos dioses. Usted va a ver uno y va a dejar el otro. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a descubrir qué pasa, por qué los protestantes tienen iglesia y la iglesia católica es iglesia de Cristo y estos hermanos porque tienen otra iglesia. Si Cristo fundó una iglesia, no fundó dos, una tiene que estar en la verdad, dos no. No pueden haber dos blancos ni dos negros, un blanco y un negro, un sí y un no, positivo, negativo, un verdadero o un falso, una iglesia o una secta. Tenemos que buscar la manera de descubrir dónde está la iglesia de Cristo. ¿Hace cuánto vino Jesucristo? Pues hace 2000 años. Pues entonces si Jesucristo fundó una iglesia, tiene que tener la misma edad
de más de 2000 años. ¿Y qué iglesia tiene más de 2000 años? Pues la Iglesia Católica. Entonces que me explique un pastor, un evangelista o cualquier de esos sinvergüenza. Que me explique entonces. Que me explique. ¿Esa iglesia de quién es? ¿De Cristo? No, esa dice usted que es de Cristo. La de Cristo es la Iglesia Católica. La otra no son de Cristo. ¿De quién es? Pues de un pastor. Yo puedo fundar mi secta y le puedo decir Iglesia Cristiana Evangélica y la gente cree. Y donde me preguntan, ¿y esa iglesia? De Cristo. No voy a decir que es mía, pero en sí sé que es mía. Y venga el diezmito para acá. Para eso fundan sectas. No crean que la fundan para que la gente conozcan la verdad. No, es para que conozcan un disfraz de iglesia. Y miren, la lana, el dinero, el diezmo. Para eso fundan muchas sectas. Y dice también, así los llamó apóstoles, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. ¿Cuántos años lleva la iglesia de Cristo predicando? Más de 2000 años. Los verdaderos ministros de Cristo, los verdaderos apóstoles de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, conforma de 12 ministros en aquellos días. Claro, hoy se va incrementando, pero eso no quiere decir que son más. Es la misma iglesia que está en distintos lugares del mundo. Porque no crean que solamente fue en Jerusalén, ¿no? Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas de salvación. El que crea, se bautice en esta iglesia, se salvará. Pregunto, ¿y los protestantes se bautizan en la iglesia católica? No. Los que se salieron bautizados, esos renegaron de la fe, el pecado de la apostasía. Los que no son bautizados en la iglesia católica, eso no lo van a creer, menos los que se salieron. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia claramente. El que se rehúse a creer, ya es condenado. Y oiga lo que viene. Dándole poder para echar los demonios. ¿Para qué la iglesia de Cristo? Para echar los demonios. ¿En qué consiste eso? La persona que peca, ¿qué es lo que realmente está poseída? Por demonio. Usted me puede decir, pero es que ya Cristo me perdonó mis pecados. Yo ya no tengo demonios. No, ya va. O sea que usted no peca al estar de chambroso. ¿O usted no peca por estar de chismoso? ¿Usted no peca por criticar al Papa? ¿Usted no peca por criticar al cura? ¿Usted no peca por criticar a la Iglesia Católica? ¿Usted no peca con no hacerle caso a Jesucristo, a quien les perdonen los pecados les quedan perdonados? Eso se llama blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Quién dice que no es pecador aquí? Un protestante. Está poseído por los demonios. Con solo oír la palabra de Dios, te está exorcizando y también te está exhortando. Son dos cosas distintas. La palabra de Dios es para exhortar y para hacerte un exorcismo. Y si no, pregúntale a un protestante qué siente cuando la palabra de Dios le estamos predicando a él, exorcismo. Si no, pregúntale a un protestante qué siente cuando la palabra de Dios le está pegando, lo está exhortando, siente que los demonios lo atacan, escupen veneno contra el que está predicando la palabra de Dios. Ahora pregunto, ¿para qué es entonces la confesión? Para expulsarte los demonios. Ah, caramba, entonces la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, tiene autoridad para echarte los demonios. Solamente debe de entender que no es directamente con Dios, es con un ministro de Dios. Lo dice la Biblia. ¿Le dio autoridad? ¿Para qué? Para expulsar demonios.
¿Y quién es la iglesia? La iglesia que Cristo fundó. ¿Cuántos años lleva? Más de 2000 años. A quien ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quien ustedes les expulsen los demonios, les quedarán expulsados. Pero ¿y los protestantes? No se preocupen. A quien no se los expulsen, les quedarán sin expulsar, sin perdonar. Oh, ya va, tranquilo, entonces no peleemos más. Entonces Jesús da autoridad a sus verdaderos ministros de Cristo. Pero ¿cuándo un protestante va a hacer caso a Cristo? Nunca. Porque a él le enseñaron creer en Cristo. No le enseñaron creerle a Cristo. Y son dos cosas muy distintas. Por eso es que no son cristianos evangélicos. Ellos son cristianos evangélicos. Un cristiano evangélico dice: yo creo en Cristo, como un protestante también cree en Cristo. Pero también tengo el otro concepto: le voy a creer a Cristo. Si Cristo dice que en la iglesia de él se le expulsa el demonio, entonces yo tengo que ir a confesar mis pecados, que el demonio sea borrado. Pero me puede explicar un protestante si él cree en Cristo, hasta allí, pero no le cree a Cristo como el católico, el cristiano evangélico. Por eso es que nosotros los cristianos evangélicos obedecemos al evangelio que Cristo dejó en su iglesia, porque hay ministros de Cristo. Los verdaderos ministros de Cristo están ahí a la expectativa, pendiente que el que se confiese le expulsa a los demonios, porque hay autoridad de Cristo. Si ustedes pueden ver los verdaderos ministros de Cristo, les voy a mostrar los falsos ministros de Cristo. Ya vemos que Cristo fundó su iglesia y los envió a predicar y a expulsar demonios. Pero también dice allá en San Mateo capítulo 7, versículo 15, San Mateo capítulo 7, versículo 15, dice nuestro Señor Jesucristo: yo solamente agarro las Sagradas Escrituras, la examino y me la aplico, y yo puedo hacer que a alguien se aplique esta palabra de Dios y de algo le va a funcionar, de algo le va a servir, porque para eso estamos. ¿Qué dice Mateo 7:15? San Mateo explica del Señor Jesucristo cuál es la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Ya vimos que San Marcos nos enfoca a una iglesia de Cristo, los verdaderos ministros de Cristo. Ahora, los falsos ministros de Cristo. Cristo nos advierte. Por ejemplo, San Mateo 7:15. Cuídense de esos falsos profetas. Ahora pregunto, ¿dentro de la Santa Iglesia Católica no hay profetas verdaderos? Sí lo hay. Ahora que me explique un protestante dónde están los falsos profetas. ¿Por qué lo advierte nuestro Señor Jesucristo? Los advierte porque quede claro que hay falsos ministros. Y nuestro Señor Jesucristo nos está regalando lo que nosotros necesitamos para no andar como ovejas sin pastor en una secta a la que le llaman Iglesia Cristiana Evangélica, mormones, adventistas, luz del mundo, apóstol y profeta, bautista nueva. Y bueno, ustedes ya saben las 100,000 sectas que hay. Y es allí donde Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no quiere que nosotros nos vayamos a equivocar. ¿Por qué? Porque si Jesucristo fundó su iglesia y hay verdaderos ministros, pues ¿qué tiene que hacer Jesucristo? Que hay falsos ministros. Por ejemplo, se presentarán ante ustedes con piel de oveja, o sea, así, con la Biblia debajo del brazo, con un saco, con una corbata,
bien planchadito, chapetón, santito, no quiebra un plato, la vajilla entera, la fábrica entera de la vajilla, la desarman, la quiebran. Pero la advertencia de Jesús: se presentarán casa por casa. En las calles, ¿lo han visto en la calle los protestantes? Con la Biblia debajo del brazo, con paraguas, con una chaqueta, con saco, corbata y todo eso, predicando en el nombre de Cristo. Ustedes ya lo han visto. Eso no es nuevo, esto ya lo vemos nosotros desde hace muchos tiempos. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Y si nuestro Señor Jesucristo lo dijo, yo debo de creer en Él y creerle a Él, que Él es el Señor Jesucristo y nos está dando una advertencia y le tengo que creer a Él. Y si yo no le creo a Él, pregunto, ¿a quién entonces le voy a creer? Pues le voy a creer a un hombre que fundó una secta, y es allí donde Jesucristo dice: cuidado con esos falsos profetas que se presentarán ante ustedes con piel de oveja. Y Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en ese hombre. En castellano, si yo me salgo de la iglesia de Cristo, no creo ni le creo a Cristo. Creo en Cristo a mi manera, pero le creo a ese hombre. Y dice Jesús, y dice Dios, perdón: maldito el hombre que confía en ese hombre. O sea que es un pecado, el pecado de la apostasía que tienen los evangélicos, el pecado de la apostasía que tienen los protestantes. Dicen de que no. Me dice la Biblia que sí. Y yo creo y le creo a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por Jesucristo. Yo debo de creerle a su palabra. Entonces, ¿cómo debo yo de hacer ante esta adversidad? Ante el mundo pagano, ante el mundo dicen ser cristianos, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me dice Jesús? Escúchenlo. Pero por dentro son lobos. ¿Quién creen ustedes que aquel que sale con saco y corbata es un lobo? ¿Es un falso profeta? ¿Es un mentiroso? ¿Es un engañador? ¿Quién cree eso? Pero si se pone en la Biblia, cristiano evangélico, ¿quién va a creer eso? Nadie. Por eso, hermanos, en el próximo año, vamos a tener un encuentro con dos hermanos. Mi persona, mi hermano José Garro, mi hermano Martín Barriento. En el próximo año vamos a formar 3 apologistas, y el que se quiera unir, con todo gusto. Vamos a formar una fecha en la cual vamos a salir a predicar en las calles, en los buses, casa por casa. Siendo nosotros que estamos autorizados, ¿cómo no vamos a hacer esto? Pero los protestantes que no están autorizados por la iglesia, ni de Cristo, se atribuyen, agarran la Biblia, se le ponen debajo del brazo, andan casa por casa. ¿Nos están ganando a nosotros? El lugar. No es competencia. No. Eso se llamaría cumplir el mensaje de Dios. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva de salvación. El que crea, la persona que no se ha bautizado en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, que tiene más de 2000 años, la que él fundó, se salvará. Pero el que no se rehúse a creer, el que no cree que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, tiene más de 2000 años, que él la fundó y que tiene que bautizarse y no crea, se condenará. Lo dice él, no lo digo yo. Si fuera que fuera palabra mía, perfecto. Pero Marcos 16:15 lo dice. Hay una iglesia que él fundó y esa es la que tenemos que estar todos para encontrarnos con Cristo.
Porque aquí se trata de poder encontrarnos con Jesucristo en aquel día y no dar malas cuentas. De eso se trata. Pero, ¿qué dice entonces Jesucristo? Y oiga lo que viene. Pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. A ver, ¿qué fruto de los protestantes tienen? ¿Cuáles son los frutos de los protestantes? Un disfraz cristiano evangélico, saco y corbata y una Biblia bajo el brazo. Cristiano. A ver, ¿y esos frutos nos advierte nuestro Señor Jesucristo que son los ministros de Cristo o son otros? Pues son otros. ¿Dónde lo dice? Versículo 20. En el versículo 20 dice de esta manera: por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. Ya vimos los frutos, ahora vamos por las obras. En aquel día no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de Dios o en el reino del Padre. En castellano, no bastará con predicar la palabra de Dios y ahí quedarse y no estar en la iglesia verdadera. No, Señor. O sea, que no todo aquel que te predique la palabra de Dios casa por casa y en las calles y en las montañas o las redes sociales, no, eso no es un verdadero cristiano. ¿No? Porque recuerden Mateo capítulo 4, versículo 4 al 6 al 7, ¿se acuerdan Satanás cómo se le presentó a Jesús? Como un cristiano. Con razón Jesucristo nos deja esto. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que hable de mí, no todo el que ora no todo aquel que ora en mi nombre, no todo aquel que hable la palabra de Dios, no Señor. Y eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y oiga lo que viene. En aquel día muchos me dirán, cuando ya Dios nos pida cuenta, nos llame, ustedes saben, ¿no? Si predicamos o no predicamos, si hicimos la voluntad de Dios o no lo hicimos, perfecto. Pero vean que los protestantes, si ellos estuvieron en la iglesia católica o no la tuvieron, si se salieron o no se salieron, si escucharon la palabra de Dios, se enmendaron de ser protestantes y dejaron la iglesia católica o no, ese es el problema de ellos. Pero vean, en aquel día, Señor, Señor. Véanlos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Hemos hablado en tu nombre, hemos predicado la palabra de Dios, hasta en las catedrales, en las redes sociales. Quisimos que los católicos se convirtieran a cristiano evangélico. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Está bien? Y hemos expulsado los demonios. O sea, vamos, mire, vean cuáles son las obras de los hermanos protestantes. Y también veamos, ¿se acuerdan ustedes cuando Cristo le dio autoridad, le dio en Marcos 3, 14, 15? Y le dio autoridad para expulsar demonios, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que hacen los protestantes? Lo mismo. Pero vamos a ver si Jesucristo, ¿qué dices de estos falsos ministros? Que no son parte de la iglesia de Cristo. No son de la iglesia católica. Vean. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Y en tu nombre hemos expulsado demonios y hemos realizado muchos milagros. Ya hay dos ministros aquí, ¿verdad que sí? Los que Cristo fundó, su verdadero ministro, pero hay también falsos ministros. Y hacen lo mismo que la iglesia católica, lo mismito. Te predican a Cristo, el católico predica de Cristo. Te predican el evangelio, el católico predica del evangelio. El católico canta, ellos cantan. El católico ora, ellos oran. Los católicos tienen redes sociales, también ellos tienen redes sociales. Todo igualito. Ellos expulsan demonios, la iglesia católica expulsa demonios. La iglesia católica hace milagros, tiene milagros, incluye, hacen milagros. También los evangelios hacen milagros. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. A ver si los aprueba a ellos.
entonces yo le diré claramente, nunca les conocí. ¿A quién? ¿A los verdaderos ministros o a los falsos ministros? A los falsos ministros. ¿Quiénes son los falsos ministros? Los que no son de la iglesia católica. Usted puede poner el nombre que quiera, Testigo de Jehová, Mormón, Adventista, Luz del Mundo, Apóstol y Profeta, Bautista, Bautista Nuevo. Usted puede poner el nombre que quiera. Cualquier secta que quiera, ahí están ellos. ¿Qué dice Jesús? Entonces yo le diré claramente, nunca les conocí. Y al final, ¿qué dice? Esto es lo que Jesucristo va a decir al final. Que si los hermanos separados no despiertan, esto les va a decir Jesucristo. Óiganlo. Nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hicieron el mal. ¿A los verdaderos ministros de Cristo? No. Esto es a los falsos ministros de Cristo. En castellano, cualquiera que está en una secta protestante o cristiana evangélica que dicen que es cristiana evangélica, aléjense de mí, ustedes que hicieron el mal. Pero lo vieron como predican ellos, expulsan demonios, hacen... Todo eso es una obra de teatro. Eso no es verdad. Eso es una obra de teatro. Y eso es lo que muchos católicos nos estamos dejando guiar de aquellos que hacen esas obras de teatros. Pero ¿por qué entonces no se detecta? Porque ellos dicen, en el nombre de Cristo, aleluya, gloria al Señor, fuera Satanás. Y el católico dice, esto en la iglesia católica yo no lo veo. Y como yo no lo veo, entonces no es la iglesia de Cristo. Me voy para allá. Y mucha gente se va buscando los milagros donde es una obra de teatro. Y por eso, hermanos católicos, usted que me está escuchando, si usted está en una secta evangélica, o protestante, o cristiana evangélica, como dicen, hermanos, sálgase de esa secta que no están adorando a un Dios verdadero, están adorando al diablo. Hermanos, por favor, hermanos católicos, si usted, mire, usted quiere ver los milagros en los protestantes, tenga cuidado, hombre. En la iglesia católica están los milagros, están, mire, lo que usted quiere, lo que usted dice, ahí está, lo tenemos todos. Pero fuera de la iglesia católica tienen más. Y así de esa manera engañan a la gente. Y muchos católicos nos hemos salido y hemos experimentado la realidad de estos falsos ministros de Cristo, y que nos toca regresar de nuevo. Y a veces esto sucede es para que nosotros veamos el ejemplo de tantos hermanos que se han salido y han regresado, que algún día, si yo me salgo, también voy a regresar. Y voy a regresar herido, maltratado, asesinado de mi fe. Bueno, ustedes ya lo conocen, cómo regresan los hermanos separados. Y ese es el objetivo de Cristo, alertarnos, decirnos a nosotros que tengamos mucho cuidado con los falsos ministros de Cristo. Tenemos todo en la iglesia de Cristo. ¿Qué más queremos? ¿Quién hizo la Biblia? La iglesia católica. ¿Qué lo tenemos? Tenemos los santos dentro de la iglesia. ¿Qué más queremos? Tenemos a Jesucristo resucitado. ¿Qué más queremos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Fuera de la iglesia de Cristo, obra de teatros y ser engañado, y de esa manera engañar a los demás. Entonces, ¿qué hacemos entonces ante esta adversidad, esta oscuridad? Ser luz, decirle a la secta protestante que Cristo los ama, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por quién, por Jesucristo. Verdaderos ministros de Cristo, falsos ministros de Cristo. Por este punto, ahora voy a dar los verdaderos ministros de Cristo.
Y después voy a los falsos ministros de Cristo. Por ejemplo, Hechos 2:41. Vamos a ver, dice Hechos 2:41. ¿Qué dice Hechos 2:41? Observen que la iglesia primitiva viene desde Jesucristo, 2025 años, y vamos hasta la fecha de hoy, y 2026, y 2027, 2028, va a llegar a 2050, posiblemente yo no esté, pero todo ese trayecto nos conlleva a más de 2000 años. Porque va a pasar por 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2050, 2100, 2500, 2100, 3000 y así. Donde yo ya no voy a existir, ni ustedes tampoco, van a existir otras personas. Pero por lo menos queda registrado el trabajo, el sacrificio de un católico a través por las redes sociales. Por ejemplo, en Hechos 2:41 dice: los que acogieron la palabra de Pedro, la iglesia primitiva, se bautizaron en aquel día y se unieron unas 3000 personas. ¿Cuál es la encomienda de Cristo que le deja a su iglesia? El que crea que se bautice se salvará. Una chiquitita nomás. Ahí me la puede prestar, ya la boté. Solo para quitarle unas puntas. Ahí está. Ahora, se agregaron 3000 personas, o sea, se bautizaron, se salvaron 3000 personas. Esto es lo que hace la iglesia de Cristo. ¿Para qué el bautismo? Sacramento de salvación. La iglesia católica es lo mismo. Ahora observen el 42. Eran así las enseñanzas de los apóstoles, los verdaderos ministros de Cristo. Eran así las enseñanzas de los apóstoles. Mi persona ha sido asiduo a las enseñanzas de los apóstoles, o sea, de la iglesia primitiva, de la iglesia universal, de la iglesia católica, con orgullo, con sinceridad, con amor, con prestigio. Se lo doy, se lo explico. La iglesia primitiva es la misma iglesia católica. En el año 107 por San Ignacio de Antioquía le da el nombre de católica, era universal. ¿Y qué es universal? Católica. ¿Existía una secta de las que existen ahora que dice Iglesia Cristiana Evangélica? No. ¿Por qué no? Porque no son la iglesia de Cristo. Vienen después de Cristo, año 1517 al 20, reforma protestantes. Pero la iglesia primitiva dice que la gente era asiduo a las enseñanzas de los apóstoles. Y esto ustedes pueden ver que está escrito en Hechos de los Apóstoles. Es todo lo que hicieron los apóstoles. Está escrito aquí. Aquí no dice que los testigos van, mormón, adventista, luz del mundo, bautista, nada. Aquí no dice nada de eso. Aquí dice que la única iglesia que Cristo fundó, que hasta la fecha vive más de 2000 años, es la iglesia universal. ¿Y qué significa universal? Católica. Porque hay que ir a catolizar a todo el mundo, a todas las naciones. Como dice Marcos 16:15, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas de salvación. El que crea que se bautice, se salvará. ¿Y qué dice el versículo 41? Los que acogieron la palabra de Pedro y se bautizaron aquel día y se unieron a ellos 3000 personas. ¿Le parece poco eso? ¿Por qué los protestantes no entienden esto? Porque es que tienen una gran cabeza de ayote, pero ya está seco lo de adentro.
tienen tamañas pepas de ojos para leer la Biblia, pero el coco de adentro está seco. Lo que tiene adentro está seco ya no sirve. Es que ellos no entienden esto. Solamente Satanás les ha dejado crónicamente la ignorancia. Pero ¿cuándo un pastor evangélico va a aceptar esto? Nunca. Pero un católico sí lo entiende, porque dentro de esta cabeza tenemos sesos, tenemos cerebro y sabiduría que Dios nos ha dado para entender su palabra. Han sido las enseñanzas de los apóstoles de la Iglesia católica hasta la fecha de hoy por más de 2000 años. Y la convivencia fraterna de la fracción del pan y de las oraciones. ¡Caramba! La gente se congregaba para la Santa Misa, para el culto. Y los protestantes se reúnen al culto sin Eucaristía, sin sacerdote, sin ministro de Cristo. Pero él es ministro de otro, no de Cristo. Cuando un protestante se dé cuenta de la realidad que es la Iglesia Católica, la primitiva, la que está por más de 2000 años, esta persona tiene que estar sujeto y ser asiduo a las enseñanzas de la Iglesia Católica universal. ¿Y qué es lo que la Iglesia primitiva y lo sigue haciendo por lo largo de 2000 años? Óiganlo. A la convivencia fraterna de la fracción del pan, o sea, de la Santa Eucaristía. Pero ¿quiénes son los que celebran la Santa Eucaristía? Los verdaderos ministros de Cristo. No es cualquier charlatán que se puso la Biblia debajo del brazo. Soy pastor, nadie le quita el título, él se lo puso. ¿Quién se lo va a quitar? No lo pueden obligar para quitárselo. Pero Jesucristo le quita la máscara y le dice, epa, los verdaderos míos sí, los falsos no. Y dicen, tengan cuidado con esta gente. No son de los míos, son de otros. Cuando un católico abre su conocimiento y dice, ya entendí lo que Cristo dice, que dentro de la iglesia de Cristo hay verdaderos ministros de Cristo para la fracción del pan, o sea, de la Santa Eucaristía y de las oraciones. No hay cualquier charlatán que se puso la Biblia, soy cristiano evangélico, venga a orar, le voy a orar por ti, le impone la mano. Cuidado, porque así como se transmite la imposición de manos de los ministros de Cristo para que reciban el Espíritu Santo, un falso ministro va, ¿qué?, a imponer la mano para transmitir, no el Espíritu Santo, espíritu diabólico. Cuando un protestante le está leyendo la palabra de Dios, se le cerró el coco, se le secó. Por eso ven ustedes que los protestantes tienen tamaña cabeza, pero esa cabeza que tiene está hueca, no sirve, no tiene sesos. Es como un ayote que lo ve por dentro, pero como es por fuera, así como si nada. Pero pues, cuando usted lo destapa, está seco. Claro, está muerto, no tiene función. Pero cuando un católico se da cuenta qué son las sectas protestantes, entonces dice un católico, ya no me engañan. Porque dentro de la iglesia de Cristo están los verdaderos ministros que se celebra la Santa Eucaristía, o sea, la fracción del pan. Y también eficaz las oraciones. Pero un protestante no cree lo que está en la palabra de Dios. No cree ni deja que otra persona crea. No le cree, mucho menos deja que otra persona le crea la palabra de Dios. El que está tergiversando las escrituras, estudienla. Ahí está el like, agarren el like, vayan al canal de YouTube como Toro Junior, el Apologista Católico, ahí está, y analicen a ver si es mentira o es verdad. No se dejen ustedes maniobrar de un protestante, de una persona que diga,
¿Está atravesando las escrituras? No, no, usted véalo por su propia cuenta. Agarre la cita, agarre el video, a ver si es verdad. Y agarre, mire, que algo le va a ayudar. Si usted quiere buscar la verdad, si no quiere buscar la verdad, usted va a ser un fiel protestante. Versículo 47. Alababan a Dios. ¿La iglesia es de Dios? No. Claro. ¿Jesucristo es Dios? Claro. Alababan a Dios y se ganaban toda la simpatía de todos los pueblos, católicos, pueblos y naciones, católicos. Porque el evangelio iba para todas las naciones. Y el Señor, aquí, la lupa, y el Señor agregaba. ¿Para qué la iglesia? Para que nos congreguemos. Donde están los ministros de Cristo. Para hacer la fracción del pan, o sea, la Santa Eucaristía, y las oraciones. Epa, oiga, a la comunidad, a los que se iban salvando. ¿Solo hasta esa fecha? No. La iglesia primitiva, por más de 2000 años, sigue siendo la misma. El que se incorpora a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica, ¿cuál es el objetivo? Salvarse. Pero tiene que practicar los sacramentos dentro de la iglesia. ¿Para qué es el bautismo? Sacramento de salvación. ¿Para qué es la iglesia? Sacramento de salvación. Aquí lo dice. ¿Para qué debo congregarme en la iglesia de Cristo? Pues para salvarme. Cuando un protestante va a asumir su responsabilidad, lo que dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Me da tristeza cuando un protestante dice, nosotros somos los cristianos evangélicos, ustedes no. Ustedes les hace falta convertirse a Cristo. No. Los que se tienen que convertir a Cristo son ustedes, hermanos separados, a la iglesia primitiva, que lleva más de 2000 años, la iglesia católica. No hay otra. Y si hay otra, no es la de Cristo. No pueden haber dos, es una iglesia. Y por eso es que, mire, hermanos, que la iglesia de Jesucristo están los ministros verdaderos, que ellos son los ministros verdaderos. Por lo menos decimos allá en Hechos capítulo 20, versículo 28. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que nadie se autonombra o nadie se apropia de su propia cuenta. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo se lo demuestro? Aquí está. Nomás que con la lupa, para que los hermanos separados, si algún día quieren buscar la verdad, aquí la encuentran. En la iglesia primitiva. Esta iglesia primitiva ha llevado el evangelio por más de 2000 años. No me puede decir un protestante que es la iglesia de él. No, es la iglesia del pastor. La de Cristo lleva más de 2000 años. Hechos 20, 28. Cuídense de sí mismo y de todo el rebaño. ¿Qué es el rebaño? Las ovejas de Cristo. ¿Y qué es la iglesia de Cristo? El cuerpo de Cristo. O sea, los ministros de Cristo, los embajadores de Cristo, los ayudantes de Cristo, a quien se le confió, ¿el qué se le confió? El amor grande de Dios. Óiganlo. Cuídense de sí mismo y de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, ¿ve que se nos nombraron solo? El Espíritu Santo mueve la iglesia. El Espíritu Santo guía la iglesia. El Espíritu Santo le da a la iglesia lo que ellos van a hacer. ¿Le parece poco eso? ¿Le parece poquito que el Espíritu Santo habla por los ministros?
o a través de los ministros. ¿A poco le parece poquito eso? Caramba. Oh, y oiga lo que viene. En que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Qué hay dentro de la iglesia de Cristo? Jerarquía. Obispos. ¿Qué es jerarquía? Obispos, presbítero, el Papa, vicario de Cristo, sacerdote, diácono, 5 dones del ministerio dentro de él. La iglesia de Cristo. Observen lo que viene. O supervisores. ¿Qué es lo que van a hacer tus supervisores? Pastoreen. ¿Qué son los obispos? Pastoreen. Pastores. Solamente que los hermanos separados dicen, pastor, solamente mi pastor. En la iglesia católica no hay pastores. Aquí está. Pastoreen la iglesia del Señor. Ah, caramba. Entonces, ¿qué es la iglesia? Los apóstoles. La jerarquía de la iglesia. El Papa, el obispo, el presbítero, el diácono. ¿Lo tienen los protestantes? Los protestantes en culto, pero sin presbítero. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de culto es ese? Satánico. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Con razón en la Santa Eucaristía Jesucristo dice, el pan es mi cuerpo. Tomen y beba sangre de la alianza que ha sido derramada por muchos de ustedes. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Caramba, entonces la Santa Eucaristía es la comunión, sacramento de salvación para borrarte los pecados. No, pero a los protestantes les parece poco esto. Y hay católicos que le parece poco esto. No está comulgando. No le puyen los ojos. Cuidado. Así sin nada. Por eso quieren convertirse a protestante, a cristiano evangélico. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Segunda de Corintios 11, 13. Los falsos ministros de Cristo. ¿Dónde están? ¿Dentro de la iglesia de Cristo? No. Fuera. Llámese testigo de Jehová, mormón, adventista, luz del mundo, apóstol, cualquier denominación que usted ve en las calles. ¿Esos son? ¿Y le parece poco a ustedes que toquen la puerta y le digan somos cristiano evangélico? Con un saquito y una corbata, hablando ahí bien nice, predicando a Cristo. ¿Parece poco eso? Así como si nada, ¿no? ¿Quién cree que eso es un falso profeta? ¿Quién cree que eso es un falso pastor? ¿Quién cree que eso es un falso evangelista? ¿Quién cree que eso es un falso apóstol? ¿Quién cree que eso es un falso ministro? Nadie. Pero San Pablo dice, 2 Corintios 11:13, que dice, en realidad son falsos apóstoles. Escúchenlo. En realidad son falsos apóstoles. Pero dice que sí son apóstoles.
La diferencia es que son falsos. Mientras que los apóstoles, los verdaderos ministros de Cristo no son falsos, porque Cristo los llamó y ellos tienen autoridad de Cristo para perdonar los pecados. ¿Dónde lo dice? San Juan capítulo 20, versículo 21, versículo 22 y versículo 23. Como el Padre me envió a mí, de la misma manera yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. ¿Ve que le da autoridad máxima? ¿Para qué? A quien ustedes les perdonen o le descarguen de los pecados, les quedan perdonados. ¿Cuándo un pastor evangélico va a predicar este evangelio? Nunca. Por razón los protestantes dicen las cosas sin darse cuenta y sin saber. Y cuando un católico les está enseñando y mostrando la palabra de Dios, no dan más. Pero ¿qué dice San Pablo? Apóstol de Cristo, ministro de Cristo, sacerdote de Cristo, presbítero de Cristo, pastor de Cristo. ¿Qué dice? En realidad, o sea, estamos viendo que sí son reales. Soy apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, ¿o no? Estamos viendo, ¿real es o no es? Sí, en realidad son falsos apóstoles. ¿Qué no entendemos de eso? La pregunta, ¿qué es lo que no entendemos eso? Un apóstol, un ministro de Jesucristo nos está diciendo, sí son apóstoles, pero es un falso. Esa es la diferencia. ¿Cómo la ven? ¿Nos parece poco eso? ¿Nos parece poco dejar el cuerpo de Cristo e irnos a una gran ramera, a una gran prostituta, donde están las sectas? ¿Qué son las sectas? Prostitutas. ¿Qué es una secta? Satánica. ¿Qué es una secta? La que le llaman cristianas evangélicas. Llámese el nombre que quiera. Testigo de Jehová, mormón, adventista, luz del mundo, apóstol, profeta, bautista, bautista nueva, Malaquía 3, piedra de ángulo, tabernáculo. Ustedes ya saben. ¿Qué son esas sectas? Satánica. ¿Ustedes creen que ellos ofrecen la Santa Eucaristía? ¿Ustedes saben qué es la Santa Eucaristía? Ese es el centro culmen del verdadero evangelio de un cristiano evangélico. ¿Y qué es lo que los pastores enseñan a sus feligreses? Esto es un símbolo, esto significa, esto es una oblea, esto es la palabra. Y le dan a ello, ¿qué? Una representación, algo simbólico. ¿Y ahí está el cuerpo de Cristo? ¿Simbólicamente? No. La iglesia de Cristo enseña que la Santa Eucaristía es el centro culmen del cristiano, el cuerpo de Jesucristo. Cuerpo, alma y divinidad. ¿Le parece poco eso? El que se sale de la iglesia de Cristo no sabe que está dejando cuerpo, alma y divinidad, la salvación, para convertirse en un apóstata. ¿Le parece poco dejar la iglesia de Cristo? ¿Le parece poco dejar la salvación? Cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué debo de hacer ante esta adversidad? ¿Qué dice San Pablo? Escúchenlo. Yo ya lo escuché. Escúchenlo entonces. Vea, ¿qué dice Pablo? En realidad son falsos apóstoles. ¿Y qué es lo que enseñan estos falsos apóstoles? Engañadores. Entonces van a engañar a la gente. Disfrazado de apóstoles de Cristo. No le van a decir, yo vengo disfrazado como un apóstol, pero no soy apóstol. Me autonombré solo apóstol. La gente dice, no, si este se autonombró apóstol, este no es apóstol de Cristo, ¿qué voy a hacer yo allí? Entonces dice, pues tengo una idea. Me voy a disfrazar para engañarlo a la gente
como yo no soy apóstol, me autonombré, poner a Cristo de por medio, que soy apóstol de Cristo, listo, y la gente va a creer. Pero ¿cómo lo va a hacer? Con engaño. ¿Y qué es lo que son ellos? Falsos apóstoles. ¿Y qué enseñan ellos? Engaño. Son engañadores. Engañadores disfrazados de apóstoles de Jesucristo. De Cristo, pues vaya. Apóstoles. Soy apóstol de Cristo. Ah, sí. Como la gente dice, si es apóstol de Cristo, pues no miente. Pero si la gente le dice un sacerdote, yo soy apóstol de Cristo, dice, ah, no, este no es apóstol de Cristo. Porque la gente cree más en el engaño que en la verdad. Y hay razón, porque el falso apóstol es un disfraz que se pone. Yo tengo un ejemplo muy claro con el payaso. El payaso, usted ve cómo es el payasito, ¿no? Pero dentro de su casa es otra cosa. Solamente que para hacer payasada tiene que disfrazarse de payaso, aunque por dentro llore. Así son los protestantes. Se disfrazan de cristianos, pero saben que tienen que poner saco y corbata y la Biblia debajo del brazo y decir, somos cristianos, aleluya, gloria al Señor, y Cristo te ama. Ya, y empiezan a... Así son ellos. Pero son de Cristo. No, eso no son de Cristo. ¿Y qué dice San Pablo? ¿Qué más dice? Vamos a leer qué dice. Engañadores y disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse si pues Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás se disfraza de ángel de luz. Qué cosa, ¿no? Pero Satanás no va a venir aquí con cachito y cola, ¿no? Va a mandar a los evangélicos, a los falsos ministros de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, ¿sí o no? Ustedes bien lo saben, yo también. Porque el apóstol de Cristo es un pastor, está pastoreándonos a nosotros para que no caigamos en esta tentación, no vayamos a cometer el error de la apostasía. Pues Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores, con saco y corbata, con una Biblia bajo el brazo, ¿sí o no?, también se disfracen del bien. Cristianos evangélicos. Pero ante todas estas adversidades, toda esta oscuridad, yo debo de apegarme a lo que dice Jesús y de la iglesia para hacer luz en esa oscuridad mundana. Porque no se puede ver ni se puede ocultar lo que no has visto. Lo que has visto, sí. Yo he visto dentro de las sectas protestantes todo es oscuridad. No hay luz. Aparentan como cristianos, como luz, pero no. Vea. Y dice también, no hay mucho que maravillarse que se disfracen también del bien, pero su fin será el que se merece según sus obras. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Fundar muchas sectas para que nadie llegue a la iglesia de Cristo y se salven. Si yo no estoy en la iglesia de Cristo para salvarme, entonces ¿para dónde voy? Para condenación. ¿A qué quiere que me conviertan los protestantes? A la condenación eterna. Y hay que tener cuidado. Para terminar, Romanos 16, 17. ¿Qué dice Romanos 16, 17? Ante esta adversidad, ante esta oscuridad, protestantes, ¿qué debo yo de hacer? Pues acudir entonces a la iglesia católica y que me puedan formar. Y si no, pues vean ustedes, aquí hay forma de poderse formar. Agarren cita, capítulo y versículo, y ustedes, pues, ¿verdad? Tienen la opción al final de obtenerse, estar en una secta protestante o irse para una secta protestante.
Romanos 16, 17. ¿Qué dice Romanos 16, 17? Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente. ¿Quiénes son? Pues los falsos ministros de Cristo, los que fundan sectas protestantes, que enseñan doctrina satánica, diabólica, ¿sí? Que van provocando divisiones casa por casa y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Eran católicos, aprendieron la doctrina de Cristo, o porque un católico se lo enseña y ellos se salieron de la doctrina, ya no enseñan la doctrina católica, enseñan otra doctrina que han aprendido. ¿Qué hay que hacer con ellos? Aléjense de ellos. ¿Qué hay que hacer? Alejarse de la secta protestante. Hermano católico, si usted visita a esta secta protestante satánica, que en el año 1520, 31 de octubre, celebran este día satánico por más de 500 años de apostasía, sálgase. ¿Qué dice Romanos 16, 17? Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente. ¿Qué es lo que provocan? Divisiones. ¿Y quién es el que divide? El diablo. Y los protestantes sirven a Cristo de diente al labio. No, sirven al diablo. Porque si sirvieran a Cristo tuvieran una secta, estuvieran en la iglesia católica. Algún día dejaron de la iglesia de Cristo ser cristiano y ser protestante. Aléjense de ellos. Estas personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Si no sirven a Cristo nuestro Señor en una secta, ¿a quién sirve? Pues al diablo. Y si no hay vidente, a ver, cuando un protestante dice, usted es idólatra. ¿Y qué dicen ellos? Están sirviendo al diablo. ¿Y qué dicen los protestantes? Somos cristianos evangélicos. Ah, pero si usted está en una secta protestante, ¿a quién está sirviendo? Pues al diablo. Católicos, arrepiéntanse. ¿A qué quiere que me arrepienta? ¿A ser cristiano, para ser protestante, a ser sectario? ¿A ser participante de esa doctrina diabólica, como dice 1 de Timoteo 4.1 en adelante, 4.2, 3, 4, 5? ¿A qué quiere que me convierta? ¿A qué quiere que me arrepienta? No. Y dice también, esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio estómago. A eso quieren que nosotros los convirtamos. Para servir a nuestra propia cuenta y leer las Escrituras y distorsionar todo lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la iglesia. ¿A qué le queremos entonces llegar, protestante? Sí, usted necesita convertirse. ¿A qué quiere que me convierta? Arrepiéntase primero. ¿A qué quiere que me arrepienta? ¿A ser cristiano evangélico para hacerme cristiano protestante? ¿A qué quiere que me arrepienta? ¿A qué quiere que me convierta? De cristiano a apóstata, de una vez dígame, yo quiero que usted sea apóstata. Directo, así el grano. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 16, 17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esta gente. Que andan provocando divisiones. No sirven a Cristo nuestro Señor. Porque sirven al diablo. ¿Les parece poco ustedes, hermanos separados, servirle al diablo? Sí, pero ¿cuándo un católico va a querer que un protestante sirva al diablo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿O cuándo un protestante va a creer que ellos sirven al diablo? ¿Cuándo? Hasta que venga Cristo y le diga, ustedes sirvieron al diablo. Se van a lamentar, señores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti, oh Dios, te damos gracias, la honra y la gloria, porque tú eres Dios, nos creaste a nosotros, no nosotros mismos.
Damos gracias, Señor, por habernos permitido este momento, compartir siempre tu verdad, siempre tu palabra, para que sea encarnada en cada una de nuestras vidas y podamos atesorar tu verdad en una santa iglesia católica, la que tú fundaste con tu Hijo amado Cristo Jesús, para que todos los dos pueblos sea uno solo, para que todos lleguemos a un conocimiento de una verdad, para que todos encontremos la salvación a través por medio de la iglesia. A ti, divino altísimo Dios, te damos gracias porque nos has permitido este momento tan interesante. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria. Amén. A ti, Madre Santísima, te damos la gracia también por habernos permitido estar aquí y tú con nosotros. Sabemos que están las 24 horas, 24/7, 365 días del año. Siempre estás pendiente de nosotros y de la iglesia de tu Hijo amado Cristo Jesús, que Él fundó, para que todos seamos salvos y que lleguemos al encuentro donde ustedes están en aquel día. A ti, Madre Santísima, te damos también las gracias y también te pedimos que ruegue por el mundo entero y por tus hijos rebeldes, por tus hijos protestantes. No te aceptan como madre, pero aceptan que eres la madre de Jesús. A ti, Madrecita, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de nuestra Madre Santísima. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones. Gracias a los que nos visualizan. Gracias a todos por estar siempre activo a la palabra de Dios. Bendiciones.